Empezaremos hablando algunas generalidades sobre los ácidos nucleicos. Estos son polímeros biológicos, es decir, son largas moléculas formadas por nucleótidos unidos. Y existen de manera general dos tipos de ácidos nucleicos: el ácido desoxirribonucleico, o también conocido como ADN, que generalmente está conformado por dos cadenas, y el ácido ribonucleico, o ARN, formado generalmente por una sola. Estas moléculas son esenciales para la vida, pues se encargan propiamente de almacenar y transmitir la información hereditaria. Y como lo dije previamente, los ácidos nucleicos están formados por nucleótidos. De hecho, tanto el nombre nucleótido como ácido nucleico deriva del hecho de que fueron aislados a partir del núcleo de leucocitos. La estructura de los nucleótidos tiene tres elementos: fosfato, que pueden ser de 1 a 3, un azúcar de tipo pentosa, es decir, conformada por 5 carbonos, y una base nitrogenada que puede ser ya sea de tipo purina o pirimidina. Este es un dibujo muy simplificado pero útil para entender la estructura de los nucleótidos. Aquí podemos reconocer al fosfato, que pueden ser de 1 a 3, un azúcar de tipo pentosa, es decir, de 5 carbonos, y una base nitrogenada de tipo purina o pirimidina. En caso de que la molécula carezca del fosfato o los fosfatos y solamente tenga a la pentosa y la base nitrogenada, la molécula se denomina propiamente como nucleósido. Esto es un aspecto importante que tienen que tener presente. Estas figuras son una versión más realista de la diferencia entre nucleótido y nucleósidos. En el caso del nucleótido, como habíamos mencionado, podemos identificar la presencia de fosfato, del azúcar de tipo pentosa y de la base nitrogenada, mientras que en el caso del nucleósido solamente del azúcar pentosa y de la base nitrogenada. Pero no es la única función de los nucleótidos formar parte de la estructura del ADN y el ARN. También pueden tener algunas otras, como ser fuente de energía. Tal es el caso del nucleótido denominado ATP o adenosintrifosfato. Otras funciones que tienen también es que al ser modificados pueden formar parte de moléculas que participan en vías de señalización y que se conocen como segundos mensajeros. Tal es el caso del AMP cíclico o adenosín monofosfato cíclico. Y asimismo pueden formar componentes de los cofactores enzimáticos. Tal es el caso de la nicotinamida adenina dinucleótido. Ahora empecemos a profundizar en cada una de sus componentes. La pentosa se puede dividir en ribosa, la cual se encuentra presente en moléculas de ARN, mientras que tenemos también pentosa de tipo desoxirribosa, la cual se encuentra presente exclusivamente en el ADN. Las ribosas ambas comparten la mayoría de las características. Por ejemplo, aquí podemos identificar cada uno de sus carbonos: el carbono 1', 2', 3', 4' y 5', que es exactamente lo mismo en el caso de la desoxirribosa. Sin embargo, la diferencia que hay entre ellas, y que es justamente lo que le otorga el nombre de desoxirribosa, es los sustituyentes que tiene unidos en el carbono 2'. En el caso de la ribosa podemos identificar, bueno, primero recordemos que los carbonos pueden estar formando hasta 4 enlaces, y es justamente aquí lo que está pasando. El carbono 2' de la ribosa podemos ver que está unida a dos carbonos, un carbono, dos carbonos, asimismo a un hidrógeno y a un grupo hidroxilo, mientras que el carbono 2' de la desoxirribosa está unido a los mismos dos carbonos, a un hidrógeno, pero nuevamente a otro hidrógeno. Y esta justamente es la diferencia entre las dos moléculas. En los seres vivos, ambas moléculas se encuentran
siempre en su conformación D, por lo que propiamente se nombran como D-ribosa y 2'D desoxirribosa. Ahora bien, sobre las bases nitrogenadas. Por su estructura, estas se dividen en purinas y pirimidinas. Y de manera general, en cuanto a bioquímica de los seres vivos, estamos interesados en 5 bases nitrogenadas diferentes. Estas son adenina y guanina, que pertenecen a las purinas, y citosina, timina y uracilo, que pertenecen a las pirimidinas. La adenina, guanina y citosina las encontramos tanto en las moléculas de ADN y ARN, mientras que la timina solamente la encontramos en las moléculas de ADN, y el uracilo, por su parte, solamente lo encontramos en las moléculas de ARN. Las bases nitrogenadas purinas están conformadas por 2 anillos fusionados cada una, mientras que las pirimidinas, timina, uracilo y citosina, están conformadas solamente por un anillo nitrogenado. Es importante notar la ligera diferencia entre la timina y el uracilo, que es justamente la presencia o ausencia de un grupo metilo, que está presente en la timina y ausente en el uracilo. Respecto a dónde se enlazan los diferentes elementos de los nucleótidos, tenemos en este primer caso que todas estas bases nitrogenadas corresponden a pirimidinas y que se unen al carbono 1' por medio del nitrógeno ubicado en la posición 1. Entonces tenemos N1 unido al carbono 1' del azúcar pentosa, N1, carbono 1', N1, carbono 1'. Mientras que el azúcar, ya sea de tipo ribosa o desoxirribosa, siempre se une con el grupo fosfato por medio de su carbono ubicado en la posición 5'. Carbono 5', grupo fosfato, carbono 5', grupo fosfato. Ahora bien, en el caso de las bases nitrogenadas que son de tipo purinas, el N9 se une al carbono 1', N9, carbono 1'. Y de igual manera tenemos que aquí en estos ejemplos que mostramos, que el azúcar de tipo pentosa se une siempre por medio de su carbono 5' al grupo fosfato. En esta imagen se muestran específicamente los denominados desoxirribonucleótidos, que son aquellos que conforman a la molécula de ADN. Esta imagen es muy útil, pues está representando al mismo tiempo cuáles serían las diferencias entre los nucleótidos y los nucleósidos. Para poder nombrarlos, primero identifiquemos a las bases nitrogenadas que están presentes. Aquí tenemos a la adenina, que se representa con la letra A. Aquí tenemos a la guanina, G, a la timina, con la letra T, y a la citosina, que se representa con la letra C. Si quisiéramos identificar o nombrar simplemente a la estructura en forma de nucleósido, es decir, aquella que está marcada en color rosa y que está conformada por la base nitrogenada y el azúcar, que en este caso es una desoxirribosa, los nombres serían los correspondientes. A, en el primer caso, deoxiadenosina, que también se puede simplemente nombrar como DA. En el segundo caso, deoxiguanosina, que se representaría como DG, deoxitimidina, que se representaría como DT, y finalmente deoxicitidina, DC. Si queremos nombrar el caso específico del nucleótido, es decir, la base nitrogenada, la desoxirribosa y el grupo o grupos fosfatos presentes, los nombres para cada uno serían los siguientes. En el primer caso, donde la base nitrogenada es adenina, el nucleótido se denomina deoxiadenilato, o también se puede denominar, dependiendo del número de fosfatos que tenga, deoxiadenosina 5' monofosfato, que se reconoce con el acrónimo de AMP.
En caso de que tenga más grupos fosfatos, por ejemplo, en caso de añadir otro grupo fosfato más, se sigue nombrando como deoxiadenilato o también se puede nombrar como deoxiadenosina 5-difosfato y en el acrónimo simplemente se cambiaría a deoxiadenosina difosfato, DADP. En caso de que se añadiese otro grupo fosfato más, es decir, 3, cambiaría el nombre a deoxiadenosina 5-trifosfato y el acrónimo simplemente pasaría a ser DATP. En caso de que la base nitrogenada sea guanosina, el nucleótido se denominaría deoxiguanilato o deoxiguanosina 5-monofosfato, que se representaría como DGMP. En el caso de timina, el nucleótido se denomina deoxitimidilato o deoxitimidina 5'-monofosfato, que sería DTMP. Y finalmente, deoxicitidilato y el nombre también puede denominarse como deoxicitidina 5'-monofosfato, DCTP. En el caso de los ribonucleótidos, que son aquellos que están presentes en el ARN, tenemos una situación muy similar. Primero identifiquemos a las bases nitrogenadas. Aquí tenemos a la adenina, a la guanina, al uracilo y a la citosina. Recuerden que el uracilo es la base nitrogenada que solamente está presente en esta molécula, a diferencia del ADN que se caracteriza por tener exclusivamente la presencia de timina. En el caso de solamente nombrar a la estructura en forma de nucleósido, es decir, la base nitrogenada unida a la ribosa, en este primer caso tendríamos a la adenosina, a la guanosina, a la uridina y finalmente a la citidina. Sin embargo, si queremos nombrar propiamente a la estructura en forma de nucleótido, es decir, cuando ya tiene añadido a dicho grupo fosfato, la nomenclatura sería la siguiente: adenilato, o también nombrado con respecto al número de fosfatos que tiene adenosina 5'-monofosfato. En el segundo caso, guanilato o guanosina 5'-monofosfato. En el tercer caso, en el caso de que sea uracilo, uridilato o uridina 5'-monofosfato. Y finalmente, en el caso de citosina, citidilato o citidina 5'-monofosfato.